Bueno, vamos a desempacar esto porque la verdad es un tema que me vuela la cabeza. Imagínense por un momento ir a la tienda y comprar, no sé, la computadora más avanzada del mundo. Claro, una de esas máquinas de última generación, carísimas. Exacto. Hablamos de un equipo con una capacidad de procesamiento que simplemente desafía la imaginación. Un diseño vanguardista, precioso. Llegas a tu casa, la sacas de la caja con todo el cuidado del mundo, la conectas a la corriente y al leer el manual de instrucciones encuentras una pequeña nota. Ajá. Una nota en letra minúscula, allá en la última página, que dice, y cito, por cierto, solo el 10% de los procesadores internos funcionan. El 90% restante es simplemente peso muerto que hemos incluido por si acaso. Wow, pues sería una estafa de proporciones épicas. O sea, yo creo que cualquier persona empacaría el equipo en ese mismo instante. Sí, de vuelta a la caja. Exactamente. Volvería a la tienda y exigiría hablar con el gerente para pedir un reembolso inmediato. Porque, si lo analizamos, financiera y lógicamente, es un despropósito absoluto. Totalmente. Tener hardware que consume espacio, que requiere mantenimiento y recursos, pero que no hace absolutamente nada, no tiene sentido. Y sin embargo, durante décadas hemos aceptado una premisa casi idéntica sobre la maquinaria más compleja del universo conocido. Nuestra propia mente. Así es, existe esta idea que está profundamente arraigada, casi como un dogma indiscutible de la cultura popular, de que operamos con este motor inmenso, pero que misteriosamente la naturaleza nos ha puesto un candado. Un limitador de velocidad, digamos. Exacto, y que solo se nos permite usar una fracción minúscula, ese famoso 10% de su capacidad real. Es que es un concepto muy seductor. O sea, la idea de que tenemos un vasto territorio inexplorado dentro de nuestra propia cabeza alimenta esa fantasía de que, con el estímulo correcto, todos podríamos desbloquear habilidades sobrehumanas. Claro, convertirnos en genios de la noche a la mañana. Sí, sí, pero la realidad médica, la biología y la evolución cuentan una historia completamente diferente. Y de hecho, me atrevería a decir que es infinitamente más fascinante que esa fantasía del potencial oculto. Y por eso estamos aquí. En nuestra inmersión profunda de hoy tenemos una fuente muy concisa, pero vaya, sumamente reveladora. Así es. Nos vamos a basar en un fragmento de un video fenomenal del canal de YouTube Aprende Grupo Profesional. El título es una pregunta muy directa. Dice, ¿de verdad usas solo el 10% de tu cerebro? Una excelente pregunta para arrancar. Y nuestra misión de hoy es tomar este monumental mito popular, esta idea de la reserva mágica de superpoderes inactivos y desarmarlo por completo. Vamos a usar las piezas clave de evidencia que nos da este texto. Desmitificar esto es fundamental para entender quiénes somos realmente a nivel biológico, porque el texto nos aleja de la ilusión, de la magia, y nos enfrenta a un hecho anatómico que es innegable. Las pruebas duras. Exacto. Si la teoría del 10% fuera cierta, o sea, si la gran mayoría de nuestra capacidad cerebral estuviera simplemente apagada y ociosa, no seríamos seres con un potencial infinito esperando despertar. ¿Qué seríamos entonces? Pues seríamos dueños de un gigantesco y muy, muy costoso pisapapeles biológico dentro del cráneo. Qué gran imagen. Un pisapapeles carísimo. Porque claro, el atractivo del mito es que nos vende esa promesa del genio instantáneo, ¿no? La idea de que podríamos, no sé, aprender a hablar 5 idiomas en una sola tarde. O dominar la física cuántica si tan solo encontráramos dónde está ese interruptor oculto de ese 90%. Exactamente. Pero la fuente nos quita esa ilusión bastante rápido. Nos lleva directamente al laboratorio médico. Específicamente, nos enfrenta a la realidad de las resonancias magnéticas. Las famosas fMRI, sí. Y aquí es vital entender cómo funciona esa evidencia, porque el mito choca de frente contra las imágenes que arrojan estos escáneres, ¿verdad? Totalmente. O sea, las resonancias magnéticas funcionales lo que hacen es medir el flujo sanguíneo en el tejido vivo. Entonces, cuando un área anatómica se vuelve activa, las neuronas en esa región comienzan a disparar impulsos eléctricos. Ajá. Y para eso necesitan energía. ¡Claro! Demandan más oxígeno y más glucosa. Entonces, la sangre rica en oxígeno corre hacia esa zona específica. Y la máquina detecta ese cambio. Lo refleja iluminando esa parte en la pantalla. Se encienden las luces en el monitor. Así es. Y lo que nuestra fuente señala, y esto es clave,
es que estas máquinas revelan que el órgano está trabajando a tope, literalmente, todo el tiempo. Y no solo cuando estamos haciendo cosas súper difíciles, ¿verdad? No para nada. No solo al resolver ecuaciones matemáticas complejas, sino con las acciones más cotidianas y básicas que te puedas imaginar. El texto menciona cosas que ni siquiera consideramos actividades. O sea, el simple hecho de respirar. ¿Sí? O escuchar el audio en este mismo momento. O incluso dormir. Durante todas estas acciones, diferentes áreas simplemente se iluminan en las resonancias. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si pensamos en cómo funciona esta máquina que rastrea el flujo de recursos, yo me imagino un mapa nocturno de una ciudad vibrante. Ah, me gusta esa imagen. Sí, como una ciudad vista desde un satélite a la medianoche, todo lleno de luces y conexiones. Lo fascinante aquí es que esa analogía de la ciudad nocturna explica perfectamente lo que pasa, porque en una ciudad que nunca duerme, aunque parezca que está tranquila, la infraestructura subyacente está en plena ebullición, ¿no? Claro, la gente duerme, pero la ciudad no. Exacto. Las plantas de energía están emitiendo luz sin parar, las bombas de agua mantienen la presión en todas las tuberías de la ciudad, los semáforos siguen cambiando en intersecciones que están completamente vacías. Pasan los camiones de basura, los hospitales tienen las luces encendidas. Y el personal sigue operando. El flujo constante de energía moviéndose de un barrio a otro simplemente no se detiene nunca. Entonces, si vemos la mente bajo esa misma lente, iluminándose incesantemente en las pantallas de los hospitales, incluso cuando la persona está completamente inconsciente, roncando en su cama, ¿significa esto que el concepto que tenemos de descanso cerebral es, digamos, una ilusión? Es que sí, pareciera que la idea de que la mente se apaga es una falsa percepción generada por nuestra propia falta de conciencia sobre esa actividad. Cuando el cuerpo entra en reposo físico, el tejido orgánico dentro del cráneo no baja los interruptores principales. No se va a dormir con nosotros. Para nada. Las luces de los escáneres prueban que este supuesto descanso requiere un procesamiento colosal, pero en segundo plano. Hay que mantener el ritmo respiratorio sin que tengamos que pensarlo. Claro, sería terrible tener que acordarnos de respirar. Exacto. Y el cerebro también está monitoreando el entorno auditivo para despertarnos si hay algún ruido de peligro. Ejecutar todas estas funciones autónomas y pasivas requiere que la red completa trabaje a su máxima capacidad de manera constante. No hay vacaciones para las neuronas. Las neuronas no entran en huelga. Están perpetuamente enviando señales químicas y eléctricas para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio interno que nos mantiene con vida. Y escuchar es el ejemplo perfecto que da la fuente. Si pensamos en el proceso de quienes nos están prestando atención hoy, en este preciso momento, las ondas sonoras golpean su tímpano. Eso se traduce en vibraciones mecánicas. Ajá, y luego en impulsos eléctricos. Impulsos que viajan por el nervio auditivo. Y la cosa no termina ahí. Esa electricidad se dispara a través de rutas súper complejas para decodificarse. El cerebro tiene que buscar en el archivo de la memoria qué significa cada palabra en español, y luego generar una reacción intelectual a lo que estamos diciendo. Y todo esto en fracciones de milisegundo. Es increíble. Es que no hay forma de que eso ocurra en un espacio inactivo, no. Toda la fábrica está operando, con todas las cintas transportadoras moviéndose a máxima velocidad. Totalmente. Si aceptamos esta evidencia luminosa de los escáneres, donde el flujo de sangre nos demuestra que toda la estructura está súper activa, pues la premisa de que existe un 90% inactivo simplemente se derrumba. Se cae a pedazos. Se cae. Pero lo genial es que la fuente lleva el argumento un paso más allá. Ataca el mito desde la perspectiva más antigua y estricta que existe en la biología. La evolución. Exactamente, la lógica evolutiva. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque la pregunta surge inevitablemente. Si ya establecemos que la maquinaria está encendida día y noche, absorbiendo oxígeno y glucosa como si fuera una aspiradora industrial, ¿por qué la naturaleza diseñaría una máquina que nunca descansa? Esa es la gran pregunta. Y el texto lo aborda con un argumento implacable. Nos dice que si usáramos solo el 10%, el 90% restante sería tejido inútil. Y describe a la evolución como superficiente. Dice que la naturaleza jamás mantendría un órgano que sea tan, y uso las palabras del texto, costoso energéticamente sin usarlo. Y fíjate que ese término,
costoso energéticamente, es básicamente el ancla de todo este argumento biológico, porque la estructura neuronal humana es como un hoyo negro de calorías. Sí, absorbe muchísimo. Pese a que el cerebro representa una fracción muy, muy minúscula de nuestro peso corporal total, consume una cantidad escandalosa de nuestra energía metabólica basal. Solo para mantenerse encendido. Solo para mantener operativas esas conexiones eléctricas que mencionábamos antes. Tiene que estar bombeando iones de sodio y potasio a través de las membranas celulares constantemente. Es un gasto brutal. Wow. O sea, si lo llevamos al terreno práctico, a una analogía financiera, mantener esta operación es como administrar un estadio gigante. Un estadio con capacidad para 100,000 personas. Me gusta por dónde vas. Imagina recibir la orden de mantener absolutamente todas las luces del estadio encendidas, los reflectores brillando al máximo, los aires acondicionados a tope en cada pasillo, las pantallas gigantes encendidas en alta definición. Todo funcionando las 24 horas. Sí, 24/7. Haya o no haya un evento en el estadio. La factura de electricidad de ese lugar llevaría a la ruina a cualquier empresa en cuestión de, qué sé yo, meses. Y en la naturaleza, la energía es la moneda más cara que existe. Esa factura de electricidad altísima de tu estadio equivale a las valiosas calorías que nuestros antepasados tenían que conseguir. Cazando y recolectando, claro. Sí, en un entorno que era extremadamente hostil. En ese contexto, cada caloría contaba la diferencia entre vivir un día más o morir de inanición. No había espacio para desperdiciar nada. Para nada. La evolución opera bajo principios de escasez absoluta. Entonces, cuando la fuente describe a la evolución como superficiente, a lo que se refiere es que la selección natural funciona como una auditora implacable, Una auditora que recorta gastos, ¿no? que recorta cualquier gasto superfluo sin piedad. Una auditora que definitivamente no aprueba presupuestos para oficinas vacías. O sea, si una corporación que está al borde de la bancarrota decidiera seguir pagando el alquiler de 50 pisos en el edificio más caro de la ciudad, Ajá. pero resulta que todos sus empleados trabajan en apenas 5 pisos, pues la competencia simplemente los devoraría. Exactamente. Es una cuestión de economía básica aplicada directamente a la biología. Un organismo no puede permitirse gastar energía vital en alimentar con sangre y nutrientes a un mítico porcentaje de masa inerte. Sangre que se necesita en otras partes. Esos recursos se necesitan para los músculos, para cazar, para huir de depredadores, para alimentar el sistema inmunológico, para la reproducción. Claro, funciones vitales. Si tuviéramos un 90% de tejido de sobra que no nos otorga ninguna ventaja evolutiva directa, ni un propósito activo, pues los individuos con cerebros más pequeños, más eficientes y que requirieran menos calorías para sobrevivir, Habrían ganado la carrera evolutiva. totalmente, habrían desplazado rápidamente a los individuos de cabezas grandes e inútiles. La selección natural habría eliminado ese exceso de equipaje hace millones de años. Entonces, el mero hecho de que esta estructura voluminosa y tan exigente energéticamente siga existiendo dentro de nuestros cráneos hoy en día es la prueba de su utilidad incesante. Así es. La biología no es una acumuladora compulsiva que guarda cosas en el ático por si acaso las necesitamos en el futuro. Si algo está ahí, consumiendo nuestra valiosa energía, es porque está pagando su alquiler trabajando sin descanso. Y esta implacable eficiencia, no. Esta eliminación de cualquier redundancia innecesaria a lo largo de los milenios nos prepara el terreno para la parte final del argumento de la fuente. Que es bastante contundente. Muy contundente, porque ya vimos que los escáneres muestran actividad global. Y ya vimos que la evolución no permite tejido inactivo. Entonces, el análisis examina qué sucede cuando esta hiperoptimizada máquina sufre algún tipo de avería o daño. Y el texto es tajante al respecto. Nos asegura que un daño cerebral, por diminuto que parezca, siempre tiene consecuencias. Lo que deja clarísimo que cada neurona y cada conexión tienen un propósito vital. Ninguna sobra. Pero aquí quiero detener la marcha un segundo, A ver, dime. porque creo que esto levanta dudas válidas para cualquiera que lo escuche. Sabemos que tenemos miles de millones de estas células. Hablamos de una inmensidad astronómica de conexiones. Sí, son números enormes. Entonces, ante un sistema tan pero tan gigantesco, ¿no debería ser estadísticamente inofensivo perder unas cuantas neuronas? Si la evolución es tan inteligente,
¿Por qué un daño tan pequeño siempre tiene consecuencias? Bueno, es una reacción lógica si pensamos en el cerebro como si fuera, digamos, un disco duro de computadora gigante o un almacén lleno de suministros. Exacto. O pensemos en la famosa neuroplasticidad. O sea, todos hemos escuchado historias increíbles de pacientes que sufren traumatismos graves o que incluso pierden una porción considerable de tejido por cirugías médicas. Sí, casos clínicos muy documentados. Y con el tiempo, con mucha terapia y rehabilitación, logran recuperar el habla o la movilidad. ¿Acaso esa asombrosa capacidad de recuperación no es la prueba viviente de que tenemos áreas de repuesto inactivas esperando entrar al campo de juego cuando hay lesionados? Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que esa es precisamente la confusión que alimenta el mito. A ver, explícame eso. Es fundamental separar la neuroplasticidad del concepto de piezas de repuesto, porque el cerebro no es una caja de repuestos. Cuando una persona sufre un daño y se recupera, no es que de repente se encienda un interruptor en una zona oscura y dormida del cerebro para que tome el relevo de la zona dañada. No entra el jugador de la banca. No, no hay banca. La neuroplasticidad en realidad es el proceso por el cual áreas anatómicas que ya estaban trabajando activamente al 100% en otras funciones, se ven obligadas a reescribir sus propios circuitos. O sea, tienen que asumir doble trabajo. Tienen que asumir las tareas de la zona dañada, y a menudo esto se hace sacrificando o disminuyendo la eficiencia en sus labores originales. Wow. Es como un ecosistema súper delicado, como un arrecife de coral. Si una especie clave de pez desaparece por alguna razón catastrófica, el arrecife no saca un pez de repuesto de una caja fuerte secreta. Exacto. El ecosistema tiene que ajustarse. El resto de las especies, que ya estaban súper ocupadas sobreviviendo en lo suyo, tienen que alterar sus hábitos alimenticios, expandirse a nuevos territorios o cambiar sus rutinas para intentar estabilizar el ecosistema. ¡Qué buena imagen! Todo el tejido sano tiene que trabajar el doble para reconfigurarse y compensar la pérdida. Esa imagen del arrecife describe perfectamente la arquitectura neuronal. No es un almacén con repuestos. Es un reloj suizo de altísima precisión, o si lo prefieres, es un código de software activo y súper interconectado. Todo depende de todo. Sí. Si entras al código fuente de una aplicación compleja y borras al azar una sola línea, la aplicación no va a ignorar el error solo porque tiene millones de líneas más. Seguramente la aplicación va a colapsar. Probablemente colapse o empiece a funcionar con fallas críticas. Y por eso la fuente señala que cada conexión tiene un propósito vital. El mapeo clínico de los hospitales demuestra que lesiones diminutas causan déficits extremadamente específicos. Claro, un traumatismo milimétrico en un área particular no choca contra un vacío inofensivo, golpea un nodo crítico. Y ahí ves las consecuencias de inmediato. De repente, alguien puede perder la capacidad para reconocer rostros humanos, por ejemplo, aunque su visión sea perfecta. La prosopagnosia, ¿sí? O puede perder la habilidad motriz fina en 3 dedos de la mano izquierda. O volverse incapaz de conjugar verbos en tiempo pasado. Efectos súper específicos. Exacto. Y si tuviéramos un 90% de inactividad, como dice el mito, tendríamos una coraza inmensa. O sea, si lanzaras un dardo al azar a un mapa donde el 90% es un océano inactivo, casi nunca golpearías tierra firme. Estadísticamente, casi todas las lesiones pasarían desapercibidas. Pero no es así. No. La dura realidad neurológica nos prueba que no hay ningún escudo de inactividad. El daño cerebral nunca es silente. El hecho de que una lesión superlocalizada altere funciones conductuales, cognitivas o motrices tan específicas confirma que ese engranaje milimétrico no estaba ahí solo de adorno. Estaba haciendo algo clave. Estaba ejecutando un fragmento crucial de nuestra identidad y operatividad. Esta especialización extrema de la que hablamos significa que simplemente no tenemos el lujo del espacio vacío. Y la verdad resulta casi escalofriante darte cuenta de que vivimos sin esa supuesta red de seguridad del 90%, ¿no? Si uno se pone a pensar, el origen de la falsedad de este mito probablemente nace de la inmensa brecha que hay entre el esfuerzo mecánico real del cerebro y nuestra propia conciencia de ese esfuerzo. Es un gran punto. Solo percibimos el resultado final de la línea de ensamblaje. Un pensamiento brillante, un recuerdo nítido de la infancia, la habilidad de atarnos los cordones de los zapatos. Lo que sale al final.
pero no vemos los billones de cálculos, las rutas químicas y todo el masivo gasto energético que ocurre allá en las profundidades inconscientes para lograr esa simple acción. Y como sentimos que procesar un pensamiento nos cuesta tan poco esfuerzo consciente, asumimos absurdamente que nos sobra espacio. Confundimos la facilidad de la experiencia consciente con la ausencia de esfuerzo físico interno. Es como si la sala de máquinas estuviera rugiendo a máxima temperatura, las calderas a tope. A toda máquina. Pero nosotros, que estamos sentados allá arriba en la cubierta de pasajeros de este barco biológico, solo sentimos una brisa suave y creemos que los motores están apagados. Qué buena forma de verlo. Y bueno, ha sido un viaje analítico verdaderamente contundente a partir de estas cuantas piezas clave de evidencia que nos trajo la fuente de hoy. Sí, muy revelador todo el análisis. Comenzamos enfrentando la seductora ilusión del potencial infinito, y rápidamente las resonancias magnéticas nos pusieron frente a un mapa térmico incesante, demostrando que algo tan pasivo en apariencia como dormir o escuchar exige una sinfonía eléctrica sin descanso. Y luego, el escrutinio de la evolución y su contabilidad implacable nos demostró que mantener un tejido ocioso iría totalmente en contra del principio más básico de la supervivencia. No hay presupuesto para tejido inútil. Exacto. Los altísimos costos calóricos de nuestra anatomía garantizan que cada estructura que mantenemos viva en el cráneo está de hecho pagando su cuota. Y para cerrar, vimos el delicado ecosistema que enfrentamos ante la dura realidad del daño clínico. La falta de zonas muertas donde los traumatismos pasen desapercibidos subraya la hiperespecialización de nuestra mente. Un diseño sin repuestos. Un diseño conformado por conexiones dinámicas que deben reescribirse a la fuerza si algo falla. Todo esto, en conjunto, destruye por completo el dogma del 10%. Es un mito que simplemente se desmorona de inmediato bajo el peso del flujo sanguíneo, la historia de la selección natural y la observación neurológica directa. Y, ¿sabes? Desechar este mito no debería ser una decepción para nadie, sino más bien un motivo de asombro ante la máxima optimización de la naturaleza. Totalmente de acuerdo. Y esto me hace pensar en la gente que nos está escuchando hoy, justo en este instante. Mientras procesan este análisis, retienen estas metáforas de las que hablamos y juzgan los argumentos médicos. Sus cerebros están trabajando al máximo. Así es. Sus redes neuronales no están operando a media marcha ni descansando en un rincón oscuro. Están iluminando múltiples regiones a la vez, gestionando impulsos nerviosos a velocidades vertiginosas, quemando un vasto presupuesto calórico simplemente para dar sentido a estas frecuencias de audio. Es maravilloso. Somos, en cada segundo de nuestra existencia, un milagro biológico operando a un glorioso 100%. Y valorar la inmensidad del esfuerzo continuo que requiere sostener nuestra identidad y nuestra percepción consciente, creo que es un cambio de perspectiva muy poderoso. Sin duda. Pero, al asimilar esta absoluta falta de reservas ociosas, me queda dando vueltas un pensamiento inevitable. Algo para que todos nos llevemos hoy. A ver, cuéntame. Si la máquina ya está operando a la máxima eficiencia de diseño desde el primer día, sin habitaciones vacías ni hardware inactivo en espera, ¿cómo es posible que tengamos la asombrosa capacidad de absorber un idioma completamente nuevo a los 50 años? ¿O de memorizar miles de rostros inéditos a lo largo de toda nuestra vida? ¿O de aprender a tocar un instrumento súper complejo sin necesitar jamás espacio físico adicional? Es una paradoja bellísima. Si el recipiente orgánico ya está lleno y trabajando al límite de su capacidad, el cómo acomodamos lo nuevo sin empujar y descartar violentamente lo viejo sigue siendo un misterio alucinante para explorar. Una excelente reflexión para dejar flotando en el aire. Así es. Bueno, gracias por acompañarnos a explorar estas ideas. Sigan cuestionando esos manuales ocultos de nuestra biología y nos encontramos en nuestro próximo análisis a fondo.